Bueno amigos, continuamos en este programa de hoy, de viernes 18 de febrero de 2022, en la edición 79 de Portal de América Radio, recibiendo a dos invitados muy interesantes y muy importantes cuando titulemos los temas que vamos a tratar. Vamos a dividir la charla con Julio Facal y con el doctor Ignacio Curvelo, con el doctor Julio Facal y con el doctor Ignacio Curvelo, en dos bloques. El primero, en el que estamos, el número 3, con el título La LUC, Ley de Urgente Consideración y el Turismo. Y en el bloque posterior nos vamos a referir a la reunión regional de la Organización Mundial del Turismo, la número 67, que se va a desarrollar en Punta del Este los próximos 19 y 20 de mayo. Pero enfoquémonos en la LUC, Ley de Urgente Consideración y el Turismo, que es lo que tenemos para este instante. Podríamos comenzar a tratar este tema hablando de paradojas. Coincidirán con nosotros que todos hablan de la gran importancia que tiene el turismo para la economía de nuestro país. Estamos todos de acuerdo que el tema más importante de la hora es lo que va a ocurrir el próximo 27 de marzo, el referéndum contra 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración. Pues bien, ese día, en apariencia, prácticamente ninguno de los artículos impugnados tienen directa relación con nuestra actividad. Pero, ¿se puede afirmar que el resultado es indiferente para el sector? ¿Se puede decir que da lo mismo que gane el sí o que gane el no? Para nosotros, de ningún modo se puede dar lo mismo una cosa o la otra. Tenemos posición tomada y en pocos minutos, cuando pasemos directamente al tratamiento a fondo, nos pronunciaremos fieles a nuestro estilo. Para analizar este controversial asunto, hemos tenido la fortuna, como les decía hace un rato, de que los abogados Julio Facal e Ignacio Curvelo aceptasen nuestra invitación y nos acompañen esta mañana de viernes 18 de febrero de 2022 en esta edición de Portal de América Radio. Hubiésemos querido que la mesa fuese un poco más amplia. La presidenta de la Cámara Uruguaya de Turismo, Marina Cantera, luego de consultar con sus compañeros de directiva, declinó la participación diciendo porque no queremos involucrarnos en temas político-partidarios. El presidente de Abudabi, Carlos Pera, nos dijo que consultaba también con sus pares y respondía. Se ve que se le pasó a Carlito. El director de turismo de Canelones, Horacio Llanes, leyó el WhatsApp con la invitación, pero no nos hizo llegar su respuesta. Creemos que lo que vamos a hablar no son temas político-partidarios y a la vez estamos convencidos de que el resultado del referéndum será determinante y no solamente para nuestra actividad. Como ustedes saben, Julio Facal, columnista y asesor del Portal de América, es uno de los profesionales del derecho del turismo más prestigiosos a nivel nacional e internacional. Los principales actores de la actividad en Uruguay cuentan con Julio como referente y hasta la propia Organización Mundial del Turismo lo cuenta entre sus expertos destacados. Ignacio Curvelo Solari es el director general de Secretaría del Ministerio de Turismo, también hombre de leyes, y a pesar del corto tiempo que lleva vinculado al turismo, se ha ganado su lugar y el respeto del sector por su total dedicación en una función que no es nada sencilla en la Secretaría de Estado. Comencemos entonces por Facal. Buenos días, Julio. Bienvenido a Portal de América Radio una vez más. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto, Antonio, como siempre. Un gusto, Ignacio, a todo el plantel, todo el equipo. Muy bien. Buenos días, Ignacio, allí en la oficina, en el despacho del Ministerio de Turismo, en la Dirección General de Secretaría. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Sergio. Un gusto enorme estar para Portal de América en esta mañana con el distinguido amigo y colega Julio Facal también para, discutir algo tan interesante y tan importante para la vida del país como lo que se va a decidir ahora el 27 de marzo. Tu presentación, la verdad, te agradezco las palabras que me dirigiste
Y más allá de eso, la presentación que hiciste sobre el tema, la verdad que me ha parecido muy buena, así que concuerdo contigo sobre lo que has dicho, así que bueno, tú dispones de cómo empezamos. Muy bien, seguimos entonces. Podemos abarcar los distintos aspectos de la temática que tenemos prevista para hoy. Podemos comenzar con los temas que contiene la LUC y buscar aquellos que puedan tener relación con el turismo. Te doy la derecha, Julio, en eso, para que podamos puntear en este aspecto, puntualizar, mejor dicho, en este aspecto, cuáles son, si los hay, temas que tengan relación con el turismo. Bueno, a ver, yo intenté hacer una especie de punteo también de los temas que la LUC trataba a nivel empresarial en general y si había algunos que tuvieran relación específica con el turismo. Y en principio hay que ahondar bastante, ¿no? Como para encontrar temas que refieran a la LUC y que tengan relación específica con el turismo. Y acá yo pienso que, bueno, esto tuvo muchas aristas, en su momento todos los sectores y las actividades empresariales y las distintas organizaciones intentaron en esa ley de urgente consideración enviar a los legisladores y al Poder Ejecutivo aquellos que entendían que para esos sectores era urgente, y creo que en definitiva es el Poder Ejecutivo y los legisladores quienes determinaron cuáles eran esos artículos que urgentemente necesitaban una ley especial y que no podían tener legislación. A ver, esto queda claro que todo lo que no contenga la LUC indudablemente puede legislarse en forma específica por separado. En su momento, me acuerdo que intentamos desde el sector privado hacer llegar a la Cámara de Turismo, y la Cámara de Turismo sabemos que envió una misiva al Poder Ejecutivo y a los legisladores, estableciendo cuáles eran las cosas que para el sector turístico podrían ser incluidas en una ley de urgente consideración y que hoy tienen una legislación pendiente por delante, ¿no? Entre ellos, algunos temas que después, si querés, podemos abordar y yo les puedo comentar brevemente. Ahora, si nosotros analizamos la ley, yo creo que los aspectos generales más importantes que tocan al turismo son los que tocan a la actividad empresarial en general. Es decir, por un lado, las modificaciones a la normativa en materia de inclusión financiera, es decir, la posibilidad de hacer pagos por debajo de determinado monto donde se pudiera usar cualquier tipo de moneda, y esto ha sido una preocupación constante de todo el empresariado por una serie de razones. Primero, por la sujeción a los medios de pago con tarjeta de crédito y débito. La ley de inclusión financiera establecía que con tarjeta de débito prácticamente había que hacer el mismo precio que contado, y esto sometía a los empresariados, al empresariado en general, al pago de un arancel que era patrimonio exclusivo de los bancos. Si bien con el crédito no pasaba lo mismo, los contratos de tarjeta de crédito ataban muchísimo al empresario porque prácticamente le imponían cláusulas abusivas que establecían que se hacían el mismo precio contado que crédito. No podían usar medios de pago, no podían trasladar el arancel. Estas prácticas habían sido denunciadas y un poco la LUC lo que viene a hacer es derogar ese artículo 64 de la Ley de Inclusión Financiera, que habíamos dicho en más de una oportunidad que era inconstitucional, y hoy permite esa libertad en el pago por debajo de montos de $100.000, donde el comerciante tiene la libertad de poder elegir. Entonces, esta condición que trae la Ley de Inclusión Financiera es un poco general para todo el empresariado, y hay una serie de disposiciones que la Ley de Inclusión Financiera, que la Ley de Urgente Consideración deroga de la Ley de Inclusión Financiera, que le da cierta libertad al empresario en general, y por supuesto esto abarca el sector turístico, donde la mayor parte de los servicios se pagan con tarjeta de crédito y débito. Perdón, Julio, sí. ¿podés ser un poquito más específico en este detalle que has hecho del artículo 64? Claro, se derogan expresamente el artículo 35, que deja la libertad de pagar por montos de hasta 1 millón de unidades indexadas, más o menos unos $100.000, y también hay disposiciones sobre pagos de arrendamientos y disposiciones contractuales sobre bienes inmuebles, ¿no? Es decir, compraventa de vehículos motorizados,
regulación de compraventas en áreas que tienen un régimen tributario especial, donde se da cierta libertad que en la ley de inclusión financiera había un encorsetamiento que necesariamente esos montos, tanto de vehículos por encima, creo que eran de $10.000, o inmuebles por encima de $40.000, había que pagarse o con letra de cambio que no podía ser cruzada, o con transferencia bancaria, o con medios de pago electrónicos. Acá la ley de inclusión financiera libera esto, y prácticamente hay una libertad total, que esto era exigido por todo el empresariado en general, por una serie de razones, no solo por los cobros de las tarjetas de crédito y débito, sino porque muchas veces esto encorsetaba las transacciones comerciales y quitaba libertad, cuando en realidad el papel moneda no había sido derogado, ¿no? Es decir, no había una derogación expresa de papel moneda. Aquello que hablábamos siempre de que había como una obligatoriedad, más que una inclusión, ¿no? A contratar con un banco. Es decir, necesariamente las personas tenían que tener una cuenta bancaria a los efectos de realizar una transacción comercial, y esto quitaba libertad a las partes. Bueno, esto queda derogado, se derogan los artículos 35, el artículo 64, que establecía que necesariamente si yo aceptaba tarjeta de débito tenía que hacer el mismo precio que contado, y también se derogan una serie de disposiciones que vamos a ver en materia de arrendamiento, que esto favorece por sobre todas las cosas al sector de los prestadores inmobiliarios turísticos, pero que en general rige para toda la actividad inmobiliaria toda, ¿no? Es decir, ahora vamos a ver unas disposiciones específicas en materia de arrendamiento. El otro aspecto general que yo señalaría es todo lo que tiene que ver con los aspectos laborales y de seguridad social. Es decir, la ley de urgente consideración, como ustedes saben, deroga o por lo menos establece determinados límites y parámetros, siguiendo las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo, de la OIT, respecto a lo que son los piquetes y las huelgas. Que si bien en las empresas del sector turístico no lo hemos visto tanto o tan extendido como en otras empresas, quizás más en la actividad hotelera, en algunos servicios hoteleros podía darse mucho más que lo que es en una agencia de viajes, o en algunos servicios donde a veces la posibilidad de hacer un piquete o una ocupación no está tan sobre la mesa. En la generalidad de la actividad empresarial lo habíamos visto extendido a muchas actividades con consecuencias nefastas, ¿no? y con algunas sentencias recientes en contra, como el caso de Friopan, o el caso de los frigoríficos, donde prácticamente se impedía que los trabajadores que querían entrar a trabajar tuvieran ese discernimiento de aquello de por la positiva y por la negativa, con el derecho de huelga. Es decir, yo creo que acá, y en este camino recomendó la OIT, y la ley de urgente consideración va en ese camino, de establecer que ese derecho de huelga, que prácticamente a veces se entiende que es absoluto, tiene determinados límites, como son el patrimonio, como son los daños que se puedan causar, como son el daño a las personas y a los bienes, que esto está protegido constitucionalmente. Entonces, por ejemplo, si hay una cláusula de paz vigente en un convenio, o en un convenio del sector, o en el Consejo de Salarios, el quebrantar esa cláusula de paz tiene que tener consecuencias jurídicas. Hasta ahora no había una consecuencia jurídica inmediata. Si bien esto sigue en esta línea, yo creo que el hecho de que los piquetes y las huelgas hayan tenido un coto, un freno, esto es bueno para el empresariado en general, pero también para el sector turístico, que en algún momento, y con una actividad tan vulnerable y tan frágil, puede verse privado de la libertad en materia de derecho al trabajo que establece la Constitución. También algunos aspectos que hacen al empresariado en general, pero que ya van más a algún sector de la actividad turística, son las modificaciones en materia de prevención de lavado de activos. Es decir, la ley de lavado de activos establecía normas muy rígidas en cuanto al contralor de las actividades que podían tener origen en lo que se llaman actividades sospechosas, y ponía en cabeza de lo que llama la ley sujetos no financieros, como pueden ser, por ejemplo, bueno, los profesionales del derecho, los escribanos, abogados, pero también el sector inmobiliario y las inmobiliarias turísticas. Ponía en cabeza de ese sector inmobiliario una serie de medidas que prácticamente hacían que el sector inmobiliario se viera inmerso en un costo adicional que antes no tenía, una capacitación que no tenía, cuando en realidad el dinero venía de la actividad financiera y ya había sido controlado por el banco y había sido controlado
por el escribano interviniente, ¿no? Se ponía en cabeza nuevamente eso que llamaba la diligencia media acentuada, y la ley, la LUC, habilita a esos sujetos obligados no financieros a aplicar procedimientos simplificados siempre que el pago se realice utilizando medio de pago electrónico como transferencia bancaria. ¿Qué quiero decir con esto? Que si el pago viene de un banco, donde ya hubo un contralor previo, no sería necesario esa diligencia acentuada, con una serie de requisitos específicos, y esto ha sido un alivio para el sector inmobiliario turístico, que hoy se veía muy menguado por una serie de factores, donde el Estado había puesto en cabeza de este sector, no solo ser agente de retención del IRPF de los arrendamientos, cosa que esto es visto como una traba para que los propietarios le den los bienes para alquilar, y prefieren hacerlo por plataformas como Airbnb o porque no pagan impuestos, pero también esto era una traba muy importante porque ponía en cabeza del operador inmobiliario. Y otro cambio importante que también favorece la actividad inmobiliaria en general, pero por supuesto a la inmobiliaria turística, pensemos en aquellos que arriendan por temporada, era el tema que la ley de urgente concierción crea un régimen especial de arrendamientos, pero además deroga aquellas normas rígidas que traía el artículo 40 y siguientes de la ley de inclusión financiera, que establecía prácticamente que si el pago no se realizaba mediante transferencia bancaria o un alquiler, se prohibía el derecho al desalojo de la persona. Esto había sido cuestionado por inconstitucional, y todos estos aspectos quedaron derogados por la ley de urgente consideración. Acá quiero hacer un señalamiento que me parece importante. Yo creo que si bien la ley de urgente consideración promueve un cambio en la normativa de arrendamientos, y promueve, por ejemplo, una facilitación en materia arrendataria, como el arrendamiento sin garantías, que es una de las cosas que promueve la ley de urgente consideración, es decir, si las partes se ponen de acuerdo en no establecer garantías, lo que llama el arrendamiento bajo la LUC, ¿no? Es un nuevo formulario donde yo puedo no tener garantías de común acuerdo y tengo un procedimiento mucho más ágil para el desalojo. Esto puede ser perjudicial para la actividad turística en la medida que esta nueva forma de arrendamiento posibilita la posibilidad de arrendar por día, por semana, y es justamente contra lo que la actividad turística está peleando o está combatiendo, porque, como recordarás, ARU y la Cámara de Turismo, y además el Ministerio también, están promoviendo la regulación de la vivienda de uso turístico, donde justamente se trata de limitar aquel que lo hace en forma habitual o profesional, o con servicios agregados, que no lo puede hacer por día, porque esto le quita al sector formal cierto protagonismo. Y acá podíamos tener, pero en general, la nueva normativa de arrendamiento de la LUC es favorable al sector. Y después tenemos el tema de las prescripciones adquisitivas en materia de inmuebles, que en realidad acá ni es favorable ni es desfavorable. Aquello de las prescripciones extintivas que nosotros conocíamos, hay dos prescripciones extintivas o adquisitivas. En un caso, aquello de que los embargos duraban 20 años, ahora se reduce a 10, y por otro lado, aquello de que yo podía prescribir un inmueble con 30 años de permanencia, con ánimo de dueño, hoy se reduce a 20 años. Es decir, hay una rebaja, una reducción en materia... Perfecto, pero son detalles paralelos, ¿no? Pero no tiene nada que o ver mejor dicho, con la actividad. no directo, ¿no? O sea que yo señalaría eso como a nivel empresarial general, que podrían tener cierto aspecto colindante con la actividad turística. Y quizás algún aspecto tributario que yo me olvido, que capaz que ustedes... a ver, Ignacio Curuelo, tu mirada con respecto a la introducción que hace Julio, y ya el paso para ver desde el Estado la importancia de, ahí sí, dentro de los artículos cuestionados, todo el tema de la seguridad y todo el tema policial. O sea, todo lo que pueden ser garantías para el turismo mirado desde ese punto de vista. Por un lado, lo señalado por Julio primero, y después esto que te planteo. Adelante, Ignacio. Bueno, me parece muy buenas las puntualizaciones de Julio, yo las comparto. Diría que casi en su totalidad
salvo en cuanto a lo que refiere a esa visión negativa del nuevo régimen de alquileres sin garantía. De hecho, en estos 17 meses han sido muy pocos los casos que se han contratado bajo esa modalidad. No creo que tenga un impacto significativo en el turismo, pero lo podemos analizar muy bien. Me gustó mucho la exposición de Julio porque nos vamos a complementar bien, porque él ha tenido una visión muy acertada de lo que ha señalado sobre los temas de inclusión financiera y cómo puede repercutir eso en el mundo empresarial turístico. Así que la verdad que una exposición muy interesante. Yo lo primero que quiero decir es que hablo a título personal y que creo que lo que se decide en los próximos días, el 27 de marzo, es algo de una importancia trascendental para el futuro de nuestro país. Acá o nos quedamos como estábamos o avanzamos. La LUC no es mágica, pero sí da herramientas para buscar soluciones a corto, mediano o largo plazo. Muchas de esas soluciones, además, son soluciones que favorecen a las personas más vulnerables. La campaña se ha transformado en una campaña llena de descalificaciones, de desinformación, de mucha mentira. Decir cosas como que la policía va a poder hacer cualquier cosa, que se privatiza la educación, que se afecta al derecho de huelga, que se instala el desalojo exprés, etcétera, etcétera. A ver, no hay un solo artículo que señale estas cosas que acabo de mencionar. La LUC lleva muchos meses de vigencia, no ha traído prácticamente ningún problema y por otro lado ha mejorado temas trascendentes para nuestro país, como lo es nada más ni nada menos que la seguridad. Y están los números de los delitos, o sea que no es algo que lo digo yo. Estos 135 artículos que se ponen a consideración, hay que saber que se derogan todos o no se deroga ninguno. No podemos andar eligiendo este sí, este no, ¿no? Hay distintas normas sobre temas penales, por supuesto, normas de proceso penal, legislación policial, estupefacientes, normas de adolescentes, educación, regla fiscal y libertad financiera que mencionó Julio, bueno, petróleo y derivados, temas agropecuarios, arrendamientos, portabilidad numérica, etc. Entonces, yo como decía hoy, ¿cómo estábamos antes y qué queremos y a dónde queremos ir? ¿Cómo estábamos en seguridad? ¿Cómo estábamos en educación? ¿Cómo estábamos en la protección a la función policial? Bueno, yo creo que estábamos muy mal y los números lo muestran. Y todos coincidimos en que estos artículos que se ponen a consideración específicamente no están relacionados con el turismo. Pero en su conjunto, algunos de ellos, por lo menos, tienen una importancia fundamental para la actividad turística de nuestro país. Primer punto, seguridad. A ver, todos sabemos que cuando un turista elige un destino, sea de sol, de playa, de compra cultural, histórico, lo que quiera, toma en consideración también otras cosas, ¿no? El precio, el presupuesto, el clima, pero también la seguridad. Y de hecho los países emiten comunicados a sus ciudadanos recomendando o no viajar a un determinado destino de acuerdo a la seguridad que en ese país exista. Entonces, ¿qué hace la LUC? Crea un delito, un tipo penal, resistencia al arresto. ¿Qué dice? Bueno, que si hay un policía ejerciendo sus funciones, procediendo a un arresto legítimo, si la persona se resiste físicamente, bueno, hay un tipo penal que se castiga con 6 meses de prisión a 3 años de penitenciaria. O si un tercero, como hemos visto en la tele, un grupo de personas impide que la policía se lleve detenido a una persona, eso también es resistencia al arresto. Entonces, imaginémonos que hay un turista al que lo roban el celular en la Ciudad Vieja o en cualquier lado, viene la policía, atrapa al delincuente, pero viene otro grupo de delincuentes, impide que lo arresten,
y no pasa nada. Y el turista pregunta, y eso acá no es delito. Ah, bueno, yo creo que es un tema de imagen país. ¿Quién puede estar en contra de un delito como la resistencia a la red? Creo que un delincuente nomás, o quien esté en el mundo del delito. Agravio a la autoridad policial, otro artículo que se discute, otro tipo penal que agrega hasta Daruc. Bueno, el que insulta al policía, lo escupe, le arroja objetos. Hemos visto patrulleros apedreados. Bueno, se crea un artículo agravio a la autoridad policial. Vuelvo a lo mismo, ¿no? Un turista que ve que viene el policía, lo insultan en la cara, no pasa nada. ¿Cuál es la imagen? ¿Cuál es el respeto que tiene la policía de ese destino? Entonces, si él no puede defenderse, si un policía no puede defenderse, ¿cómo va a defender al turista? Agravio a la autoridad policial, otro tema que contribuye a nuestra seguridad y que creo que nadie puede estar en contra. Otro artículo de seguridad, se sanciona la autoevasión. Esto es, el preso, el que está legalmente preso, se evade, ¿no? Bueno, se crea un tipo penal, existía un tipo penal de autoevasión anteriormente en el Código Penal, pero tenía que ser con violencia en las cosas o en la persona. Eso basado a, bueno, esa condición natural que tiene el hombre de libertad, pero ahora se agrega una sanción para que simplemente se fugue, o que no haya violencia en las cosas o la persona. Vuelvo a lo mismo, a ver, se escapan los presos de las cárceles y no pasa nada. ¿Qué piensa un turista de un país en el que se escapan los presos de las cárceles y no tienen sanción alguna? ¿No? Otro elemento de la seguridad. No quiero extenderme demasiado. Perdón, Ignacio, son más de 30 los artículos referidos a seguridad, ¿no? Son 35, 36. Sí, son, ya te confirmo, 35, exactamente. Sí. Voy solo a alguno, termino con ocupación de espacios públicos, ¿no? Entonces, tenemos las plazas, tenemos los monumentos culturales, históricos, con gente, su posición, ¿no? Un país donde se pueden ocupar, se puede acampar en las plazas, en los espacios públicos. ¿Qué imagen da un país a un turista cuando ve plazas, lugares en esas condiciones? Acá lo que se busca es, Sergio, porque no se puede, obviamente, poner preso a una persona que está, ni se debe poner preso a una persona que está durmiendo en una plaza, pero sí se le ofrecen soluciones alternativas a través del MIDES, ¿verdad? Y bueno, si la persona continúa con su accionar, entonces se dispone un trabajo comunitario, pero creo que para una imagen país eso es fundamental. Entonces, reitero, seguridad, todas las normas que se someten a consideración ahora respecto a seguridad, yo creo que sin duda alguna afectan a la actividad turística en caso de que fueran derogadas. Lo mismo pasa con la policía. A ver, los países necesitan tener una fuerza policial para la prevención y el combate al delito con normas claras que protejan su accionar, ¿verdad? Tienen que estar respaldados por leyes que les permita actuar en el cumplimiento de sus funciones. Y tienen que tener el derecho a utilizar la fuerza cuando no existen otros medios para proteger a los ciudadanos, ¿verdad? Acá han muerto policías por temor a sacar su arma frente a una amenaza, por temor a terminar presos. Bueno, acá con esto cambia. El policía tiene otro apoyo, tiene otro respaldo, y tiene un artículo que es el artículo 49, que regula sobre la presunción de la legitimidad de la actuación policial en ejercicio de sus funciones. ¿Ok? Entonces, tiene un marco normativo que le permite al policía contar con una presunción de que está actuando de acuerdo a derecho cuando está ejerciendo su función. Se establece el deber de identificar a una persona y exhibir su cédula de identidad. ¿Quién estaría en contra de eso? Revisar el automóvil. Bueno, ¿cuál sería el problema? No, reitero, todo esto contribuye a la actividad turística sin lugar a duda. Y lo mismo pasa indirectamente con el tema de estupefacientes. El narcotráfico es un flagelo que afecta a todas las sociedades
y a la nuestra también, genera una cultura del delito. El narcotráfico genera violencia. Y las normas de la LUC y artículos que se ponen a consideración contribuyen a combatir este mal, aumentando penas en algunos casos y creando sanciones penales para actividades de narcotráfico, que, bueno, que es un flagelo que sin duda hay que combatir. No quiero extenderme demasiado, quiero referirme a un tema que sí es importante, que son la educación. La educación es clave en toda sociedad. Tener los mismos derechos para una educación de nivel es una obligación que tiene que tener un Estado. No puede ser que los pobres o las personas más vulnerables tengan que estar sujetas a una educación de muy mal nivel, porque las personas que pueden hacerlo no tienen ese problema. Van a un colegio privado y tienen garantido una buena educación. Pero no puede ser que gremialistas dejen de dar miles y miles de horas de clase en perjuicio de quienes justamente lo necesitan, que son los alumnos. Yo creo que la educación, como todo en la vida, la educación es clave para, la educación en este caso es clave para acceder a puestos de trabajo de calidad y de esa forma, en el ámbito del turismo, poder brindar luego servicios turísticos profesionales y de excelencia en nuestro país, ¿verdad? Muy bien, Ignacio, gracias por esta participación en este tema específico. Vamos a ir redondeando este bloque para pasar luego al que atañe a toda la temática de la Organización Mundial del Turismo. Ya voy, Julio. Antes de cerrar voy a ir a vos. Un minuto. Simplemente como lego, yo quiero decir que el turismo es un negocio con fines de lucro y eso es muy fácil de olvidar. Hay mucha gente que lo olvida. El turismo es un negocio. Es un negocio para los empresarios, pero también es una herramienta para los destinos, para los países, para las arcas de los estados. El turismo genera empleo y riqueza. La riqueza con la que se pueden solventar las obligaciones que van en directo beneficio a los más necesitados. Eso es una visión que no tenemos que perder jamás de lo que significa el turismo. Por eso, cuando estamos ante una eventual marcha el 25 de febrero hacia Punta del Este, en el inicio de un fin de semana largo de carnaval, hay que tener los ojos bien abiertos. Yo dije que me iba a pronunciar y lo hice. Adelante, Julio. No, yo lo que decía, a ver, un poco para que veas que sí tu programa lo planificamos y se escucha. Ayer nos llamamos con Ignacio para un poco, como abogados también, para ver de qué tema podíamos tocar cada uno, y yo sabía que Ignacio iba a tocar el tema de la seguridad, que por supuesto que es importante para el turismo y para la educación. En los hechos, ahora en el próximo tema, Ignacio te va a contar que él está también trabajando en un panel que tiene que ver con la seguridad y turismo. Pero no es que yo, Ignacio, señale un aspecto negativo en el tema de arrendamientos, todo lo contrario, yo estoy totalmente de acuerdo en lo que la LUC trae para el tema de arrendamientos, porque además las normas que referían a arrendamientos entiendo que eran inconstitucionales, y ya lo hemos hablado contigo más de una vez, en cuanto a que se oponían a derechos fundamentales que establecía la Constitución, el derecho a desalojar a una persona, el derecho a abonar con la moneda que yo quiero, la libertad de comercio, y una serie de cosas que hemos señalado, igual que los que derogan la ley de inclusión financiera. Lo que yo señalaba al principio, y por eso establecí que si bien no todo el mundo pudo en esa ley de urgente consideración introducir las modificaciones que hubiera querido, porque son muchos los sectores a considerar, esto no implica que por leyes separadas después no se pueda seguir legislando en esa legislación integrada que tiene que tener todo sistema jurídico. Yo creo que lo que quise decir con esto es que ahora más que nunca, quizás amerita que el proyecto de ley de viviendas de uso turístico, que tiene una serie de disposiciones que regulan el arrendamiento, se complemente
con estos artículos que deroga la ley de urgente consideración, y serían ahí sí el combo perfecto que no dejaría lugar a dudas ni flancos débiles, porque toda legislación deja zonas grises o flancos débiles. Pero después en lo demás estoy totalmente de acuerdo con Ignacio, en quien además quiero señalar que tenemos un apoyo en todo lo que es la parte del derecho del turismo, desde lo académico fundamental, así como todo el equipo del ministerio, y bueno, así que en esto estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir él también. Bien, dejamos por aquí entonces este tema, vamos a una pausa y retornamos para hablar de la reunión regional de la Organización Mundial del Turismo, la número 67, que se va a celebrar en Punta del Este 19 y 20 de mayo próximos. Enseguida volvemos.